Bien, vamos a comenzar el estudio del tema que se llama funciones pares e impares. Este tema está relacionado con que es necesario a veces estudiar la simetría de las funciones. Entonces, es bueno saber cuando tienen una simetría respecto al origen o respecto al eje Y, ¿verdad? No podemos preguntarnos por una simetría respecto al eje X, puesto que vamos a tratar gráficas de funciones. Entonces, no tiene caso hablar de una simetría respecto al eje X, ¿verdad? Porque si no, se trataría de una gráfica que ya no sería la de una función como tal. Pero sí podemos preguntarnos para una función, ¿verdad? Si esa función, f de x, tiene simetría respecto al origen o respecto al eje Y. Si tiene simetría respecto al origen, se dice que es impar, ¿verdad? Si la función, por otro lado, f de x es simétrica respecto al eje Y, se dice que es par, ¿verdad? Esa es la primera situación que podemos dejar en claro. Ahora, ¿cómo es la definición ahora desde el punto de vista algebraico, verdad? Desde el punto de vista algebraico, una función es impar si cuando sustituimos en lugar de la variable independiente menos la variable independiente, simplificamos y nos queda menos la función original, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. En cambio, es par si nosotros sustituimos en lugar de la variable independiente menos la variable independiente, simplificamos y nos queda directamente la misma función, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que hay que tener en claro. Entonces, si una determinada f cumple con ser impar, ¿qué vamos a tener en su gráfica? Pues vamos a tener en su gráfica que va a tener cierta curva, va a pasar por el origen y exactamente, ¿verdad?, va a tener una simetría, ¿verdad?, respecto al origen. ¿Qué significa una simetría respecto al origen? Ahorita, a grosso modo, pues que si ustedes trazan una recta, ¿verdad?, que llegue hasta cierto punto de la función, la misma recta, claro, aquí no me sale, digamos, la misma recta, pero la misma recta cruza a la gráfica de la función a la misma distancia, ¿verdad? Eso es lo que querría decir. Vamos a ver ejemplos ahorita un poquito más claros. En cambio, una función es par, ¿verdad? Y en la gráfica, ¿qué va a pasar de esa función? Pues va a pasar que va a tener que, si la analizamos en un cuadrante, pues va a venir a hacer eso. Va a pasar por el origen, pero se va a usar el eje Y como un espejo cuando es par, ¿verdad? De manera que ahí más bien nosotros vamos a trazar rectas horizontales, ¿verdad? Y que obviamente van a pasar por el eje Y la distancia a la que pasen, ¿verdad?, para la izquierda y para la derecha va a ser exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, eso es a grosso modo, ¿verdad? Entonces, hay simetría en el impar respecto al origen, ¿verdad? Y en la par respecto al eje Y. Entonces, siempre es importante tener estos dos tipos de simetrías para simplificaciones y operaciones posteriores, porque
Por poner un ejemplo, ¿verdad? En su siguiente curso, ¿verdad? Que se llama cálculo integral, ¿verdad? Si ustedes, cuando lo estén abordando, muchas veces ocurre que se necesita, ¿verdad? Por ejemplo, ya en aplicaciones de la electricidad, la electrónica, ¿verdad? La física, calcular una integral, que la integral es el área, ¿verdad? En realidad, bajo la curva, ¿verdad? Respecto en un intervalo que es simétrico respecto al origen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes saben ya que la función es impar, ¿verdad? Pues entonces el área en tamaño es igual, pero de signo contrario, el área que representa la integral, ¿verdad? La integral de esta función, este es un adelanto, ¿verdad? Entre menos a y a, estaríamos seguros que va a dar 0. Esto es el área, esta integral es el área, esa área. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que es simétrica respecto al origen y además el intervalo de integración es simétrico también respecto al origen, no necesitamos hacer más cálculos por complicada que sea la función si ya sabemos que es impar la integral de A0, ¿verdad? Una cosa parecida de acá, que se simplifica, pero en otro sentido, ¿verdad? En este caso se simplifica en que, ¿verdad? Esta integral, que se simbolizaría así de menos a de f de x de x, ¿verdad? Daría 2 veces calcularla desde el 0. Y bueno, sí, de todas maneras se tiene que calcular la integral, pero muchas veces es mucho más fácil calcularla desde el extremo 0, porque muchos términos, ¿verdad? Se anulan, ¿verdad? A la hora de irla calculando. Entonces, por eso sí es importante esta simplificación, sabiendo que la función, ¿verdad? Que estamos integrando, en este caso es par. Entonces, sí es importante muchas veces conocer si una función es par o impar. Entonces, esta sería la cuestión introductoria. Muy bien, ahora entonces vamos a ver algunos ejemplos de si una función es par o impar. Por ejemplo, vamos a suponer que f de x, que me están dando ahorita, es la función 2x, nada más. ¿Verdad? Ok, y la pregunta, ¿cómo es su paridad? ¿Verdad? Es decir, ¿es par, es impar o no es ninguna? Hay funciones claramente que no van a ser ninguna, ¿verdad? Aquí no lo hemos mencionado, pero ustedes vean que si yo tengo una función ya más arbitraria, para empezar, ¿verdad? Cuya gráfica sea esta, por ejemplo, ¿verdad? Pues esta ni es simétrica respecto al eje Y, ni es simétrica respecto al origen, ¿verdad? Entonces, este sería un caso de una función así. Este sería el caso de una gráfica de una función que no sería ni par ni impar. Pero, entonces, cuando nos hacen la pregunta, ¿verdad? Bueno, cierta función que nos dan es par o impar, o ninguna, ¿verdad? Bueno, entonces lo que debemos hacer es justamente lo que acabamos de definir hace un momento, de que yo voy a calcular f de menos x. Eso es lo que tengo que calcular. ¿Qué significa f de menos x? Que voy a sustituir en lugar de la x, ¿verdad? En lugar de la x voy a sustituir la menos x, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Hablando en forma, digamos, didáctica, ¿verdad? Que la x, miren, la x, como que cada uno de los palos de la x lo convierto en un paréntesis, ¿verdad? Y luego se me forma una especie de boca en la función y en esa boca voy a sustituir ahora el menos x.
Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? La primera cosa que voy a hacer, una sustitución de X por menos X en cada lugar que aparezca. Aquí aparece en un solo lugar. Simplifico. Eso sería el siguiente paso. Simplifico. Simplificar. Entonces, al simplificar esto, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar simplemente menos 2X. ¿Ok? Y una vez que está simplificada, detecto si en alguna parte de la simplificación está la función original, ¿verdad? La función original. Entonces, si checamos aquí, esto puedo escribir menos 2X, pero ¿quién es 2X? ¿Verdad? 2X es la función original, entonces puedo poner menos f de X. ¿Verdad? Conclusión, en este caso, ¿verdad? Conclusión, f de menos X resultó menos f de X. Entonces, f de X es impar. ¿De acuerdo? Entonces, ya pude saber. Ahora, ¿qué hay con la gráfica? Pues claro que nosotros esta función pues la hemos estudiado desde hace muchos años, ¿verdad? Es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 2. ¿Verdad? O sea, aquí pasa por el punto, por poner un ejemplo, 1, 2. ¿Verdad? Es esta. Esta es la función f de x igual a 2x. Claro que es una función que tiene simetría respecto al origen. ¿Verdad? Claro que tiene simetría respecto al origen, ¿verdad? Yo puedo trazar, claro que aquí se ve encima, ¿verdad? Cualquier recta que pasa por el origen y bueno, se va a encimar en ella, pero al ir hacia un lado y al ir hacia el otro lado, también la cruza a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, esta sería la situación. Pues hemos analizado un caso muy, muy, muy sencillo. Muy bien. Ahora, vamos a analizar otro caso. Pues, tantito más complicado. Supongamos que ahora f de x es igual a 4x cúbica menos 8x. ¿Verdad? ¿Es par o impar? O ninguna de las dos, ¿verdad? Pues igual, procedemos del mismo modo, ¿verdad? Sustituimos menos x. Eso es lo que quiero. En lugar de x, menos x. ¿A qué equivale eso? ¿Verdad? Siendo didáctico. A que cada x se me va a convertir en una boca, ¿verdad? Aquí ya la convertí en una boca. Pero, es un par de paréntesis, donde yo voy a meter, en lugar de la x que había, un menos x. ¿Verdad? Entonces, ya en este momento quedó la sustitución. Luego hay que hacer la simplificación. Aquí, ¿qué quedaría? 4 menos x al cubo, ¿qué les va a quedar? Pues menos x cúbica, ¿verdad? En un primer paso. Y aquí, ¿qué les va a quedar? Más 8x. ¿Estamos de acuerdo? Menos por menos, pues va a dar más. Y en otro paso de simplificación, esto les va a quedar menos 4x cúbica más 8x. ¿Verdad? Ya la simplifiqué lo más que pude, ¿verdad? Lo más que pude. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces enseguida? Tratar de localizar, ¿verdad?
tratar de localizar la f de x de alguna manera, si puedo. Y aquí sí se puede localizar fácilmente, porque si yo ahora factorizo un signo menos, ¿verdad? Factorizo un signo menos, me quedaría menos, obviamente tengo que abrir un paréntesis porque voy a factorizar menos, 4x cúbica menos 8x, ¿verdad? Si me regreso, menos por más da menos 4x cúbica y menos por menos va a dar más 8x, ¿ok? Pero, ¿quién es la expresión que está dentro del paréntesis? Claramente veo que la expresión que está dentro del paréntesis es mi función original, ¿verdad? Es mi función original. Entonces yo puedo poner aquí así. Simplificando, los dos paréntesis de afuera no son necesarios, ¿verdad? Pero un paso para que me quede claro, pero me queda esto, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Finalmente, f de menos x, en este caso, de esta función que me da menos f de x, entonces, ¿verdad? Es una flechita, f de x es impar. Bien, bien. Ya supe que es impar. Ahora, ¿cómo es la gráfica? Nada más para checar que sí hay una simetría, ¿verdad? Respecto al origen, ¿verdad? De la función que estoy considerando. F de x, que es igual a 4x cúbica menos 8x, ¿verdad? Si se fijan, yo puedo factorizar, ¿verdad? Ahí, un 4x, ¿verdad? Un 4x y me va a dar x cuadrada menos 8 aquí, ¿verdad? En la factorización, ahí estaría completamente factorizada, de acuerdo como me enseñaron en la secundaria, ¿verdad? 4 por x cuadrada, 4x cúbica de regreso, y 4x por menos 8, pues da, es por menos 2, ¿verdad? Sí, aquí hay una equivocación. Por eso siempre hay que checar, ¿verdad? Ahora sí, 4x por menos 2 da menos 8x. Ok, esa sería la factorización en este caso. Bien, que de hecho todavía puede factorizarse más, ¿eh? Para efectos de encontrar las raíces. ¿Por qué? Para tener una idea de cómo está, nada más. Puedo factorizarla así. X más la raíz cuadrada de 2 por X menos la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. Ok. ¿Por qué me sirve esta factorización? Porque más o menos lo que hemos estudiado de los polinomios me sirve para indicar que hay 3 raíces, ¿verdad? De esta función, que son los intersectos con el eje X, ¿verdad? Bueno, aquí voy a 1, 2, menos 1, menos 2, aquí 1, 2, menos 1, menos 2. Y por aquí, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Está la raíz cuadrada de 2, que ya saben que se parece a 1.4, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Más o menos está menos la raíz cuadrada de 2, que ya saben que se parece a menos 1.4, ¿verdad? Entonces, nosotros ya hemos visto que la forma que tienen los polinomios cúbicos y si este término principal, ¿verdad? El coeficiente principal es positivo, ¿verdad? Tiene forma de culebra, así, que puede ser así o a lo mejor muy suave. Entonces, fíjense, nosotros ya estamos para estas alturas enterados que entonces tiene que hacer esto, ¿verdad? Tiene que hacer esto y lo tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, lo que estamos recibiendo de información es que es perfectamente simétrico respecto al origen. O sea que esta curva que se forma aquí, este pedazo de parábola cúbica, es exactamente igual a este pedazo, en formato.
¿verdad? Que si ustedes lo giraran, lo pueden poner exactamente encima del otro, ¿verdad? Si lo giraran respecto al origen. Otra forma de checarlo, ¿verdad? Es que ustedes trazan una recta que pase por el origen y la recta va a cruzar siempre a la misma distancia. Esta de 1 y esta de 2 van a ser exactamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es una función impar. Miren, de una vez se les adelanta, ¿verdad? Que ustedes pueden checar. Claro, en el examen tienen que plantear toda la evidencia de de cuando les pidan un ejercicio, ¿verdad? De por qué están diciendo que sea par o impar. Toda la evidencia con detalle, ¿verdad? Si les falta algún detalle, pues, ¿verdad? Que se lo brinque, pues se les va a poner mal, ya la evidencia invalida la contestación del examen, pero, de una vez se les adelanta que los polinomios de términos de grado exclusivamente impar son funciones impares. ¿Verdad? Es decir, que si yo tengo una f de x, ¿verdad? Que es de la forma an por x a la 2n menos 1, ¿verdad? Más an menos 1 por x a la 2, n menos 1 más, etcétera, ¿verdad? Hasta que obviamente voy a llegar al A1, X, ¿verdad? Voy a llegar a la 1X, ¿verdad? Cuando la N valga 1. Aquí este término se genera cuando N vale 1, ¿verdad? Cuando N vale 2, ¿verdad? Cuando N vale 2. Vamos a borrarla. ¿Verdad? Es para escribirlo de forma general. Es decir, escrito en forma compacta, la sumatoria desde J igual a 2 hasta N, ¿verdad? De a j x a la 2j menos 1. ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros si lo escribimos de esta manera, al desarrollarlo, quedaría así. Pero con escribir el exponente de esa forma estamos garantizando, ¿verdad? De que nada más nos salgan puros coeficientes impares, puros exponentes impares. Puros exponentes impares, perdón, ¿verdad? Puros exponentes impares. Entonces, un polinomio de esta forma, ¿verdad? Es una función impar. Es función impar. Entonces, esta es la situación que hay que tener en cuenta en el caso de las funciones impares. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo con funciones pares, ¿verdad? Supongamos que tenemos la función f de x ahora, una función algebraica vamos a introducir ahora, que sería
X cuadrada menos 1. Ustedes ya saben de la prepa, ¿verdad? Que esta función, bueno, al cambiar la f de x por y, pues nos quedaría así, ¿verdad? Al elevar al cuadrado, quedaría así. Esto nada más para acordarnos de nuestra preparatoria, de qué es la gráfica de esta función. Nada más para acordarnos. Y entonces, en realidad esto nos queda entonces así, ¿verdad? Porque se cancela la raíz cuadrada con. Y acomodando los términos, ¿verdad? Porque eso ya es detalle de allá, ¿verdad? Nos quedaría x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. ¿Verdad? Así nos quedaría. En la preparatoria, ¿qué nos dijeron que era esta, verdad? O sea, ¿qué vimos? Es el ejemplo más fácil de una hipérbola, ¿verdad? Es una hipérbola cuya gráfica, ¿verdad? Rápidamente, pues nos queda claro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí la hipérbola en general centrada en el origen tenía este formato? X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Tenía este formato. Entonces, en este caso, la A y la B son 1, ¿verdad? Y entonces mi hipérbola, pues ya sé que va a pasar aquí por 1 y aquí por menos 1 y teniendo de asíntotas a las rectas y igual a x y y igual a menos x. Entonces, esta es la hipérbola completa, ¿verdad? Completa. Pero todo esto lo hicimos para saber cuál es la gráfica de mi función original, ¿verdad? La gráfica entonces de esta función original es la semi-hipérbola superior porque está aquí señalando un signo positivo, ¿verdad? En esta parte. Entonces, es el pedazo de hipérbola que acabamos de ver, pero la parte positiva o bien superior, también podemos entenderlo así, ¿verdad? Entonces, pasa por 1, ¿verdad? Aquí tenemos la recta y igual a x y se va ahí pegando, ¿verdad? Y aquí pasa por menos 1 y se va a ir pegando. Esto entonces no nos sorprende este tipo de función. No nos sorprende este tipo de función porque en realidad ya la vimos en la prepa, pero como función o podemos escoger la parte de arriba o también pudiéramos escoger la parte de abajo. En este caso, la función que nos están dando es la pura parte de arriba. La semi-hipérbola, ¿verdad? Semi-hipérbola superior. La semi-hipérbola superior. Ahora, pues como nos acordamos de esa famosa hipérbola, pues claramente es, en este caso, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros estudiamos allá, como es su gráfica y todo, pues es simétrica respecto al eje Y. También lo es respecto al eje X toda la hipérbola, ¿verdad? Pero aquí, en el caso de las funciones, ya hemos dicho que no tiene caso preguntarnos por simetría respecto al eje X, puesto que en este caso es una función, ¿verdad? No puede estar un pedazo de la gráfica arriba y al mismo tiempo abajo del eje X. Pero del eje Y sí puede estar a un lado y a otro y en determinado momento estar de tal manera que sea simétrico. Este es el caso que pasa con esta hipérbola que vimos desde la prepa, ¿verdad? Trazo rectas paralelas al eje X y cruzan la gráfica exactamente a la misma distancia, ¿verdad? Del eje Y. Ok. Bien. Por otra parte, nosotros ya hemos estudiado los dominios de estas funciones, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el dominio de esta función? Por otro lado, del tema anterior que vimos, el dominio de esta función, ¿verdad? En este caso, el dominio de la función x cuadrada menos 1, en este caso, claramente es de menos infinito a menos 1, cerrado, unión 1, infinito, ¿verdad? Que señalado, ¿verdad? En el eje X, pues tendríamos que señalar aquí, perdón, hasta aquí, ¿verdad?
Tenemos bolita rellena. Claro que ahí es donde existe la función. Si yo me paro aquí, pues puedo calcularla, ¿verdad? Puedo calcularla. Existe ahí, ¿verdad? Si yo me paro acá, pues no hay nada. Aquí no hay nada, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ¿verdad? ¿Y cómo supimos esto? Pues porque para que exista esta raíz se necesita que x cuadrada menos 1 sea mayor o igual que 0, una desigualdad de las que aprendimos a resolver en la unidad pasada, ¿verdad? Que esto equivale a tener las dos raíces, x 1 igual a menos 1 y x2, digamos, igual a 1, ¿verdad? Y si nos agarramos probando en los tres intervalos que se forman, o bien, ¿verdad? Si lo hacemos por cualquier otro método, o bien si lo hacemos por el método gráfico, ¿verdad? El método gráfico nada más graficando el radicando, ¿verdad? Nada más el radicando, ¿verdad? Es decir, nada más lo que está dentro de la raíz, claramente es una parábola, ¿verdad? Que pasa por menos 1 y 1. Claro, acá en el eje Y pasa por menos 1, pero en el eje X pasa por menos 1 y 1. Entonces, está claro que es positiva mi parábola, ¿verdad? Está claro que es positiva mi parábola, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? A la izquierda de menos 1 y a la derecha de 1, ¿verdad? Y como la desigualdad no estricta, también se cumple la desigualdad para menos 1 y 1, para los extremos, por eso tienen que ir cerrados, ¿verdad? Y se vale porque la raíz cuadrada de 0 todavía existe, ¿verdad? Es 0. Muy bien, entonces, nos queda claro que esta función que me están pidiendo va a salir, es par desde el punto de vista geométrico, porque yo ya pasé la prepa y en la prepa estudiamos con detalle la función, ¿verdad? Me queda claro, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista algebraico, ¿cómo se comprobaría? Pues como lo hemos dicho, ¿verdad? F de X, la voy a volver a escribir, es la raíz cuadrada de X cuadrada menos 1, ¿verdad? Sustituyo f de menos x, ¿verdad? Que ya vimos que significa que voy a poner en lugar de la x, ¿no? Y voy a sustituir ahí un menos, ¿verdad? Y luego voy a simplificar y va a quedar, bueno, menos x al cuadrado, menos por menos da más, entonces finalmente dio esto x cuadrado otra vez. Y acá, pues el menos 1 pues, sigue igual. ¿Pero qué me quedó? En realidad me quedó la función original. Es decir, en este caso, f de menos x resultó ser lo mismo que f de x. Eso implica que f de x, esta f de x que me están dando ahorita, que es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, es par. Lo cual nosotros ya sabíamos, pues, por otros métodos, ¿verdad? Para esta función, por la preparatoria, ¿verdad? Entonces, esta función es una función par. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de función par. Miren, para esto, a ver, vamos a considerar ahorita una función trigonométrica muy sencilla. La función coseno de x. ¿Es par o impar? Bueno, pues vamos a acordarnos cuál es la definición de la función, ¿verdad? De esa función. ¿Cuál es la definición? Acuérdense que aquí, para acordarnos de la definición, acuérdense que se refiere a ángulos. Entonces, momentáneamente, nada más para acordarnos, ¿verdad? Vamos a considerar ponerle f de teta igual a coseno de teta. Porque no se refiere al eje X en realidad, acuérdense, ¿verdad? Se refiere a qué? A que yo sí tengo el eje X y el eje Y, pero en realidad la función esta, ¿verdad? Se refiere a que yo voy a tener la circunferencia unitaria centrada en el origen, esta, ¿verdad? Cuya ecuación es según recordamos,
X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Estamos recordando que es coseno. Es lo que estamos haciendo. Nada más brevemente. Y si yo tengo un cierto ángulo teta, ¿verdad? A esta Y se le llama el seno de teta y a esta X se le llama el coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe quedar claro, ¿verdad? ¿Qué es el coseno de teta? Pues las medidas, ¿verdad? De esa abscisa X, ¿verdad? Que se forma en este triangulito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Ahora, ¿cómo sé quién es ahora voy a volver a dibujar toda la figura para que quede claro, ¿verdad? Un poquito más grande. Voy a dibujar de un color el ángulo teta al que me estoy refiriendo en cierto momento. Y ahorita voy a dibujar nada más a su coseno. Lo voy a dibujar rojo. ¿Cuál es? Es este. Es el coseno de teta. Este valor, ¿verdad? Es el coseno de esa teta que tengo ahí. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿quién es menos teta? ¿Quién es menos teta? Bueno, acuérdense que teta es si yo avanzo en el sentido antihorario. Y entonces, menos teta tiene que ser una abertura igual, pero avanzando en sentido horario. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener la misma abertura. Voy a tener la misma abertura, pero hacia abajo. Y voy a tener este ángulo. Ahora, ¿quién sería coseno de menos teta? Pues por la definición es la parte horizontal. La parte horizontal la puedo dibujar de color verde. Bueno, de color morado aquí para que se distinga. Y es esta. ¿Verdad? Pero, ¿qué estoy notando? Que es exactamente la misma que el coseno de teta. Estoy notando que son lo mismo. ¿Verdad? Son lo mismo. Es decir, coseno de teta es lo mismo que coseno de menos teta. ¿Verdad? De acuerdo a la definición de lo que es coseno. Lo que sí es un poquito diferente es seno. Vean ustedes. Mientras el seno de teta, miren, es este. Es este. Es el seno de teta, o sea, la parte vertical. Este es el seno de menos teta. ¿Verdad? Es decir, es menos el seno de teta. Porque es el seno de teta, pero hacia abajo. O sea, que el seno de menos teta es el menos seno de teta. Entonces, esto sí debemos acordar, que siempre sucede, y aquí se ve en la figura. ¿Verdad? El seno de teta va hacia arriba, el menos seno de teta va hacia abajo, pero el menos seno de teta resulta que también es el seno del ángulo menos teta, del ángulo hacia abajo. Entonces, ¿qué estoy descubriendo aquí? Que coseno es par y que seno es impar.
¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora ya podemos pasarnos a las X, ¿verdad? Si yo lo que tenía es f de X igual a coseno de X, ¿verdad? Entonces, eso significa que f de menos X, ¿qué sería? Coseno de menos X, ¿verdad? Obviamente. Pero yo ya vi que eso es lo mismo que coseno de X, ¿verdad? Es f de X, ¿verdad? Esta f de X que me están pidiendo por ser coseno es par, ¿verdad? Ya eso ya lo sabemos. Y entonces igual, si me piden en determinado momento de seno, pues yo ya contesto que es impar, ¿verdad? Miren, si ustedes de tarea se les va a quedar hacer la figura, ¿verdad? ¿Cuál es tangente aquí en este triángulo? No en este triangulito, sino extender el triángulo, ¿verdad? ¿Y qué sería tangente? Ustedes van a descubrir, ¿verdad? Que tangente, la función trigonométrica tangente es impar. La función cotangente es impar. Siempre los recíprocos heredan la paridad, ¿verdad? Los recíprocos heredan la paridad. Eso ustedes lo pueden checar ahí haciendo, extendiendo la figura correspondiente a la definición de las funciones trigonométricas, que se definen sobre el círculo unitario, ¿verdad? O circunferencia unitaria. La secante, ¿verdad? Pues, ¿qué se imaginan ustedes? Al ser recíproco de coseno, la secante es par y la cosecante es impar al ser recíproco. Entonces ya supimos muchas cosas. Bueno, vamos a poner otro ejemplo más acerca de estas funciones, que va a ser la función x f de x igual a x sexta menos 5x cuarta más 2x cuadrada más 1. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto es f de menos x? ¿Verdad? Ya haciéndolo más rápido sería menos x a la sexta, menos 5 por menos x a la cuarta, más 2 por menos x al cuadrado, más 1. ¿Verdad? Empiezo a calcular y me queda x sexta menos 5x cuarta más 2x cuadrada más 1. ¿Verdad? Es decir, me quedó f de x. O sea, me quedó que f de menos x es igual a f de x. Es lo que me quedó después de hacer este cálculo. F de menos x es igual a f de x. Entonces, esta f de x, que en este caso es este polinomio de grado sexto, es par. Y en general, los polinomios de potencias, más bien aquí de términos, de grado par, son funciones par. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la situación. Entonces, si ya en general un polinomio, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se escribirían en forma general un polinomio de grado par? Pues de esta manera, ¿verdad? AN, ¿verdad? X a la 2n más AN menos 1, X a la 2, ¿verdad? N menos 1, más, ¿verdad? Hasta por ahí que voy a llegar a ¿verdad? 1, X cuadrada más A, ¿verdad? Aquí se da para N, pues, igual a 1, ¿verdad? Que se puede expresar como la sumatoria desde J igual a 0 hasta N de AJ por X a la 2, J.
¿verdad? Puede expresarse así. Con eso me garantizo que todas las potencias son pares, ¿verdad? Todas las potencias de la X en cada término, porque pues va multiplicándose por 2, un número natural que si voy moviendo desde 0, o sea, natural cerrado, ¿verdad? Que va desde 0 hasta una cierta n. Este es un polinomio. Este que está aquí es un polinomio de términos de grado par. El grado de todo el polinomio es n, es 2n. En este caso, es un polinomio genérico, ¿verdad? De grado 2n, con términos nada más de grado par. Un polinomio de este tipo va a ser una función par. Es lo que acabamos de checar. Muy bien. Ahora, hay ciertas cosas que se cumplen, ciertas leyes. Por ejemplo, una función par por una impar te da una par. Bien. Supongamos que tengo una F1. Tengo una f de x, que es una primera función de x multiplicada por una segunda función de x. Donde f1 de x yo la escojo impar. Y f2 de x yo la escojo par. ¿De acuerdo? Entonces, tengo el producto, una nueva función generada por el producto de dos funciones anteriores, una de las cuales es impar y otra par. La pregunta es, ¿esta nueva función, que es el producto de una impar y una par, es par o es impar? Bueno, pues podemos hacer el cálculo, no hay ningún problema. F de menos x, ¿qué sería? ¿Verdad? Bueno, sería F1 de menos x por F2 de menos x. ¿Verdad? Porque acuérdense que se sustituye en lugar de la x un menos x. Perfecto. Pero F1 de x es impar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que F1 de menos x me va a dar menos F1 de x. ¿Verdad? Entonces eso yo lo sustituyo acá. ¿Verdad? Esta F1 de menos x me va a dar menos F1 de x. ¿Verdad? Pongo un paréntesis para que quede claro. Ahora, F2 es par. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? De acuerdo a la definición que acabamos de ver. Pues que F2 de menos x es lo mismo que F2 de x. Entonces, en lugar de F2 de menos x, puedo sustituir simplemente F2 de x. ¿De acuerdo? Muy bien, simplifico. ¿Verdad? ¿Esto qué me va a quedar? Simplificando, menos F1 de X por F2 de X al simplificar. Sin embargo, ¿qué noto? ¿Verdad? ¿Qué noto sobre estos dos factores? Estos dos factores son los que me forman la F de X. ¿Verdad? Entonces, en realidad puedo poner esto como menos F de X. ¿Verdad? Porque me forman la F de X. Es decir, ¿qué pasó? Que f de menos x resultó menos f de x. Es decir, ¿verdad? F de x es impar. Entonces, notemos, la f de x yo la formé como el producto de una función impar por una par. ¿Verdad? ¿Y qué me resultó? Que esa función que yo formé así es una función impar. Es decir, impar por par te da impar. Y aquí hay que corregirlo, ¿verdad? Impar. Impar. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación en este caso, ¿verdad? Que una función par por una impar me da una función impar también.
Muy bien. Se les queda de tarea checar, ¿verdad? Checar. Entonces ya tenemos par por impar, ¿verdad? Pues, ¿qué es impar por impar? Impar por impar es par o impar. ¿Y qué es par por par? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es lo que se referiría a la cuestión de las funciones pares e impares.